con el sonido, etcétera. Y entonces, bueno, fueron 4 años en realidad en total de trabajo. Ok, gracias. Sí, de nada. Adelante, compañera. Bueno, que el compañero también está dentro de la formación de cine documental. Ay, qué bien, mucho gusto. ¿No? Ay, hola Valentina, buenas noches aquí. No sé Buenas si- noches, buenas noches. bueno, al momento de ver el documental, bueno, muchas emociones, muchos recuerdos y también mucho situar también las luchas y resistencias que se viven aquí en Chignahuapan. Y a partir de verlo, también entré en un tema como de contradicción, y me gustaría justo preguntarte desde esa contradicción, si viviste contradicciones al momento de hacer pues esta película, porque a lo menos a mí al verla, am, sí pensé en las personas que están ahí, pero también pensé, por ejemplo, en las personas como las que están allá afuera, ¿no? Las que llegan a consumir, las que también dependen de trabajos, que por ejemplo, en su momento tuve a una persona, soy psicóloga, entonces atendía a ciertas personas que estaban dentro de lo que son los pozos petroleros. Eh, y bueno, recordando estas profesiones y que también están con ese tema como de sustento, ¿no? Aquí en particularmente en Chignahuapan también se vive algo entre los comerciantes o las personas que viven de ciertos comercios que están alrededor de un cuerpo de agua, que también hay personas que lo defendemos y entramos como en una lucha y son esas las contradicciones. Entonces, tú como realizadora, ¿cómo llegaste a vivir, a sobrellevar estas contradicciones justo para no detenerte a hacer esta película? Porque también creo que hay a lo menos yo lo pensé desde esta postura, ¿no? De si yo llego a ver eso, tal vez mucha sensibilidad me va a, me va a, me va a parar, me va a detener. Entonces, ¿cómo vivir también o cómo es sobrellevar esas contradicciones si es que también las viviste, ¿no? Como te lo platico en estos momentos. Ujú. Bueno, no las vivimos directamente como así me las estás platicando, pero evidentemente ocurren, ¿no? O sea, hay gente que está trabajando a lo mejor para la empresa Bonafont, por decir algo, ¿no? Lo que pasa es que creo que en este caso, que era bastante extremo, porque, o sea, cuando una empresa está deteriorando de esa manera la vida comunitaria, es decir, está extrayendo mucho más agua de la que tiene permitida, está operando de manera ilegal, eh, y entonces está haciendo que muchísimas familias campesinas se queden sin agua. Me parece que ahí también no, yo no entro tanto en contradicción, porque si bien todos estamos metidos pues en este sistema, que es el que estas personas y algunos otros estamos intentando eh, cambiar, porque es un sistema que está pues justamente sometiéndonos a muchas personas desde muchas direcciones, ¿no? Pero lo que siento es que es muy importante también pensar en, es decir, por ejemplo, en ese caso fue tan evidente que ahí como se menciona en la película, que una vez cerrando los pozos, el agua realmente regresó a las familias, al agua, al pueblo, que gente que no estaba de acuerdo con esa toma, digamos, de las instalaciones, acabaron apoyando también al movimiento porque vieron que efectivamente era la empresa Bonafont la que estaba extrayendo esa agua, ¿no? Entonces, pues digamos, de qué lado de la balanza, se ponen las cosas a veces, ¿no? Por ejemplo, la mina alemana, hay personas que trabajan en la mina, muy pocas, pero sí hay gente, evidentemente, que trabaja en la mina, como lo comenta también la activista alemana, ¿no? Fue muy difícil para las personas al principio oponerse a la mina, porque la mina llegó a prometer trabajo, había gente que estaba trabajando efectivamente,
pero el deterioro, o sea, lo que la mina ha provocado en términos de deterioro ambiental, de desplazamiento de 400 pueblos, eh, de cortar los árboles del bosque más antiguo de Alemania, por lo menos el 90% del bosque más antiguo de Alemania. Es desproporcionado, ¿me explico? Es mucho más desproporcionado el daño que el beneficio, en realidad, ¿no? O sea, si tú te imaginas que en esa mina hubo 400 pueblos desplazados, es fuerte pensar en eso, ¿no? Todas las vidas de las personas que ahí crecieron, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos, estudiaron, lo que sea, la vida de la gente que pues tuvo que ser desplazada, ¿no? Y eso pasa en muchos territorios también del mundo, ¿no? Entonces, digamos que yo no sentí tanto esa contradicción porque me parece que en estas historias el deterioro que están provocando estas empresas es realmente muy brutal, ¿no? Muy brutal. Y creo que estas gentes pues están haciendo un intento de ponerle un freno a inclusive acuerdos internacionales, como por ejemplo también en esta mina Lützerath, que es este espacio que al final pues la policía toma en Alemania, era el espacio al que se había comprometido el Estado alemán para cumplir los acuerdos de París con el cambio climático, ¿no? Ese era el límite y no lo cumplió, ¿no? No lo cumplió. Entonces es algo que está afectando a la humanidad completa, ¿me explico? O sea, el deterioro es algo que nos está afectando a todos, pues. Entonces siento que las personas que están trabajando para estas empresas, que entiendo las razones por las cuales lo hacen, quizás también tendrán que evaluar qué está pasando con eso y hacia dónde va y cuál es el daño mayor en ese sentido. Entonces, pues no me parece contradictorio a mí en lo personal por lo que vi, ¿no? O sea, eh, pero entiendo a lo que te refieres y es complejo, ¿no? Es muy complejo. Gracias por la pregunta, muy interesante pregunta. Gracias. ¿Alguien más? O no preguntas, sino algún comentario. Sí. Bueno, yo también tengo una, pero primero pues que va. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Buenas Esteban noches. Romero. Muy bien. Buenas Buenas noches. noches, soy Esteban, soy escritor y bueno, quedé realmente muy conmovido por todas las escenas, incluso se me cierra la garganta. Ay, gracias. Eh, pues felicidades, porque yo creo que este tipo de documentales es lo que necesitamos para reaccionar. Pues no, solamente eso, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber visto la película y por haber organizado esta función. Buenas Hola, noches, buenas noches. soy Gavino Martínez, igual alumno aquí de la maestra Ana. Bueno, en primer lugar la felicito por estar en el momento exacto y al haber acompañado a la gente que estaba ahí. Yo creo que, bueno, en mi caso más que por el tema que se expuso, me voy por la parte técnica de cine. Al grabar esa parte, usted utilizó un equipo de cine sofisticado, fue una cámara sencilla. Es mi pregunta. Sí, fue muy sencillo. En realidad todo el rodaje lo hicimos solo dos personas, que era Juan Carlos Rulfo y yo. Íbamos con una cámara muy pequeña, una Sony FX3 que se llama, que es una camarita que parece de foto fija, realmente tiene pues este tamaño. Llevábamos lentes y, un micrófono dos micrófonos muy buenos, uno conectado a la cámara de Juan y otro que yo tenía en un boom, ¿no? Aparte, como un sonido ambiente o direccional cuando hacíamos algunas entrevistas. Y realmente viajamos así con backpack, con una mochila, donde llevábamos el equipo y otra mochila donde llevábamos nuestra ropa y la tienda de campaña y todo fue así. Fue como acampar, dormir ahí en todos los colectivos, con este equipo muy, muy, muy ligero.
Y llevábamos una computadora, laptop, donde en la noche yo me ponía a descargar el material. Había, en unos casos, poca conexión a electricidad, entonces teníamos como que a veces guardar la energía, digamos, que teníamos, la carga que teníamos tanto para las baterías de cámara como para la computadora. En algunos casos, en otros, pues sí, nos podíamos conectar fácilmente cada noche. Y pues así la hicimos. Fue un equipo súper ligero y dos personas nada más. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿en algunas escenas utilizaron actores o fue real? Por ejemplo, ya en la parte final del documental en donde los policías llegan y atacan las casitas. ¿Usted estaba ahí adentro o eran actores los policías o cómo fue esa parte? No, no, todo es documental, todo es real, no hay ningún actor, todo lo que está pasando ahí, lo que pasa, todo lo que vieron es algo que pasó realmente. Y nosotros estábamos dentro de la casita, nosotros decidimos vivir la ocupación alemana, o la desocupación más bien alemana con las activistas dentro de su casa. Entonces nosotros estábamos ahí y esa reacción del policía que dice, lo que pasa es que dice un diálogo que realmente parece hasta escrito, ¿no? O sea, es muy, hasta risa da lo que Muy dice. propio. No se puede, es un delito pegarse a las ventanas, ¿no? En ese momento nosotros no lo entendíamos, yo no entendía ese diálogo porque habló en alemán y yo no entiendo para nada el alemán. Este, pero lo entendí ya que traduje, ya estando en México, que traduje todo lo del alemán, ya entendí que había dicho el policía en ese momento, pero nosotros estábamos ahí y todo lo que ves lo filmamos nosotros, prácticamente todo. Hay algunas imágenes que nos compartieron algunos otros activistas. Por ejemplo, la salida de cuando se llevan a la policía a la chica alemana vestida de amarillo o ella en el techo. Esas escenas sí nos las compartieron porque nosotros estábamos dentro de la casita cuando eso ocurrió, ¿no? pero, pero prácticamente toda la película está filmada por nosotros. Cuando se hizo la toma de las instalaciones de Bonafont, también hubo un compañero fotógrafo que nos ayudó a hacer esa cámara, porque nosotros estábamos en Alemania cuando me avisaron que iban a tomar las instalaciones, entonces organizamos que fuera esa cámara para allá. Pero salvo estas como apoyos que nos hicieron también, por ejemplo, cuando van los zapatistas a Frochan, a la zona de Galicia, esas imágenes también las hizo un amigo fotógrafo gallego, porque no pudimos ir en ese momento ahí. Pero esas son las tres situaciones, digamos, donde hubo colaboraciones de fotógrafos, ¿no? Con nuestro proyecto. Pero ellos filmaron también la realidad misma, pues, o sea, no hay ningún actor ni nada, ¿no? Todo lo que ocurre en la película ocurrió realmente. Pues felicidades porque se vio muy atrevido ahí en la parte final. Se ve que les iban a golpear y es donde me entró la duda si eran actores o, ¿verdad? Sí, no, no. Pues le agradezco que me lo haya esclarecido. No, muchas gracias. Sí, nos tocó estar ahí en en la batalla esa. Mm. Sí, Y bueno, yo tengo gracias. otra pregunta. Este, o sea, pensando que, bueno, son movimientos sociales, ¿no? Y que lo que se está documentando un poco es como lo que está sucediendo o sea, como desde lo que emerge, ¿no? Digamos. ¿Qué tanto te dejaste como, o sea, ajá, permitiste pues que la narrativa se guiara ajá, se orientara como por lo que estaba sucediendo en cada uno de estos lugares? ¿O cuál fue tu hilo, digamos, ¿no? Para generar esta narrativa? Pues nosotros entramos a investigar, o sea, yo investigué estos movimientos y decidí seguirlos y, y lo que hicimos fue seguirlos. O sea, realmente fue tanto tiempo de rodaje porque estuvimos siguiendo los procesos, ¿no? Fuimos varias veces a Alemania, fuimos varias veces a Galicia y fuimos muchísimas veces a Puebla, sobre todo, porque nos quedaba mucho más accesible y íbamos y veníamos muy seguido y nos quedábamos allí un tiempo largo. En los tres lugares estuvimos realmente conviviendo mucho, viviendo allí, ¿no? Entonces, por un lado eso que nos permitió
conocer a las personas de una manera bastante íntima, profunda, amorosa. O sea, hay una relación muy entrañable que tenemos con todas esas personas, Juan y yo. Y entonces fuimos como también, ellos también fueron entendiendo cuál era el proyecto que queríamos hacer y nos fueron abriendo cada vez con más confianza, pues sus procesos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue seguirlos tal cual, seguir lo que iba pasando, lo que iba aconteciendo, ¿no? O sea, es decir, cuando llegamos al plantón de Bonafont que estaba en la carretera, nosotros no sabíamos en ese momento que ellos iban a entrar a las instalaciones, ¿no? No lo sabían tampoco ellos. Fue algo que se fue haciendo en asamblea, se fue decidiendo, decidieron entrar, entonces nosotros también entramos, digamos, vivimos todo este proceso de Altepelmelcali, que es este proyecto comunitario que hicieron dentro de las instalaciones de Bonafont, que fue muy bonito porque tenían proyectos de salud, proyectos productivos, muchísimos encuentros con personas de todo el país. em, y todo eso pues lo íbamos siguiendo, lo íbamos siguiendo, lo íbamos siguiendo, ¿no? Igual en los otros lugares, o sea, fue como llegar al bosque, conocer Lutzerat, conocer Jambi, que es el otro bosque que fue desocupado en el 2018 y luego vuelto a ocupar, que ese movimiento fue muy importante porque sí lograron salvar ese 10% de bosque a donde van los zapatistas. Y con los propios zapatistas también íbamos siguiéndolos. em, Mientras nos dejaran, ¿no? Mientras nos dejaran estar ahí con nuestras cámaras, estábamos. También hubo momentos que nos dijeron, ya no pueden estar, aquí no pueden estar, esto no se puede filmar, ¿no? Y pues entonces lo respetábamos y no lo filmábamos. Pero de alguna manera, eso pasa mucho con el documental, que uno va a buscar un tema o un personaje o un lugar o una situación, digamos, pero realmente no sabe uno qué va a pasar en realidad, ¿no? Cómo se va a ir desenvolviendo eso. A veces uno llega a una localidad y pues no sabíamos directamente quiénes iban a ser los personajes que íbamos o las personas que nos iban a permitir seguirlas, ¿no? Y poco a poco se va dando eso, ¿no? Uno va encontrando qué personas aceptan la cámara, qué personas no la aceptan, eh, qué personas se abren y quiénes no. Y bueno, pues uno se va acomodando en eso que se va permitiendo, ¿no? Que se va abriendo poco a poco. Y pues la narrativa después ya la construí editando, pero también durante el rodaje pensaba mucho en cómo iba a ser esa edición, cómo iba a ser las transiciones de un territorio a otro, cómo iba a conectar de alguna manera o vincular las historias, ¿no? Las vincula el propio viaje zapatista, afortunadamente porque, por ejemplo, tampoco sabíamos que iban a ir los zapatistas a ese lugar en Alemania, y sí fueron, ¿no? Eso fue un regalo para nuestra película, pero tampoco sabíamos si sí iban a ir o no iban a ir, ¿no? Hasta que de pronto ya decidí si fueron. Entonces hay mucha incertidumbre, ¿no? En el ir haciendo un documental. No sabe uno realmente mucho qué va a ir pasando. Y hay otras cosas que sí, que uno puede planear, que uno puede ir pensando, ¿no? En cómo van a suceder y tratar de tomarlas, ¿no? De tenerlas. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, Sí. justo, bueno, es que ahorita estamos viendo también los modos de representación y creo que es, o sea, se vincula un montón, ¿no? Porque justamente creo que es como que tanto también afecta, ¿no? O sea, te afecta a ti como directora, como la historia y las personas mismas, ¿no? En este proceso. Y también pienso como la forma de hacer cine, o sea, en este contexto, como un proceso también de mucho cuidado, ¿no? O sea, pensando también en que, ajá, o sea, la cámara ahí, ¿qué función tenía, no? O sea, eh, como de denuncia también, pero o sea, pero también de exposición, ¿no? O sea, como esas tensiones quizá como que o sea, que debieron de haber como tenido también un cuidado hacia las mismas personas, ¿no? Porque, bueno, no sé en Alemania cómo sea, ¿no? Pero acá en México, pues, si eres activista, pues corres mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al ser
expuesto, ¿no? O expuesta. Ujú. Entonces, ajá, sí lo pienso así como por ahí. Y, Sí, ajá, sí, exactamente, pues en Alemania también, por eso están todos cubiertos, ¿no? Casi todos. Y los que no estaban cubiertos, pues era porque no sentían necesario, ¿no? Pero había quienes nos decían, yo no quiero salir, no quiero estar, ¿no? Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso y es de mucha responsabilidad, por supuesto, ¿no? Cuidar la identidad y la seguridad de las personas que están en la película, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo siguiente también que ahorita justo en la conversación es exponer o conversar y justo de los cuidados. Y bueno, ahorita que lo mencionas, ¿no? Sí, cuidar a los otros, pero también cuidarse a sí mismo. Entonces, un poco de tu experiencia, saber desde justo el documental cómo cuidarte también a ti, y bueno, tu compañero, ¿no? Cómo se cuidaron entre sí, a ustedes mismos dentro del proceso. Y bueno, sí, de inicio sería eso, porque a veces por el desgaste, considero que, no sé si en el documental, ¿verdad? Pero en otros espacios el desgaste también lo que hace es que se abandonen los proyectos o incluso la visión o el mensaje, quizá entiendo que la narrativa la fuiste construyendo ya, como que ya cuando empezó la edición, ¿no? Ya teniendo los elementos, porque no sabes qué te vas a encontrar por más que planees las cosas. Entonces, pero saber qué tanto se cuida también la idea inicial y cómo termina esa idea, ¿no? Si se vio este cambio, cómo se cuidó ese primer enfoque que se tenía, este, y bueno, también en el tema, pues, como personas, ¿no? De estar en esos espacios y hay riesgos, por supuesto, pero esas formas también de cuidado. Sí, bueno, con respecto a tu segunda pregunta que tiene que ver con la idea inicial y la idea final, yo creo que la idea final es bastante cercana a la idea inicial. Es decir, para mí, cuando yo me enteré del viaje que iban a hacer las comunidades zapatistas a Europa, me pareció muy inspirador, muy esperanzador, porque además estábamos justo saliendo de la pandemia, entonces el mundo estaba pues en pandemia, pues estaba todo lo que eso significó, ¿no? Que fue pues una crisis global fuerte, ¿no? Entonces como que me pareció muy importante registrar este viaje porque, por un lado, era un viaje histórico, o sea, realmente era un viaje histórico. Las comunidades mayas zapatistas nunca habían viajado a Europa. Se iban a encontrar también con los pueblos europeos. Y lo que era muy bonito esta intención de dialogar, de compartir, de ver cómo le estaban haciendo cada quien en aras de cuidar el planeta, ¿no? De cuidar la vida. La intención era el cuidado de la vida, precisamente, ¿no? Y, y me parecía muy importante encontrar historias esperanzadoras, es decir, donde la organización comunitaria ha logrado avances, ¿no? En el cuidado de sus territorios. Este, y quería yo provocar con esta película, comunicar, digamos, con esta película, pues esa esperanza que a nosotros también nos había atravesado durante el rodaje, ¿no? Entonces, esto de los cuidados tiene que ver con que yo no me había sentido tan segura, aunque parezca paradójico, perdón, que estando con estos colectivos, me sentía parte, nos sentíamos nos sentíamos también protegidos por todos ellos y ellas. Y nosotros también estábamos protegiéndolos y había em, pues una sensación de formar parte de esa colectividad, ¿no? De eso que estaba pasando. No estábamos ajenos con nuestra cámara ahí observando nada más, estábamos como participando, ¿no? Bastante en la vida cotidiana. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí,
Tenemos líneas. Este, entonces, pues la verdad es que inclusive en esta batalla tan intensa que fue, porque sí lo fue, o sea, de repente decíamos, o sea, nos sentíamos Juan y yo como en una especie de película épica, así de esas Así. ficciones de millones de dólares, ¿no? Así donde es un espacio enorme, había caballos, 8,000 policías, 35,000 personas, o sea, era una locura, la verdad, estar en ese momento ahí. Y estábamos realmente, pues, tratando de entender qué estaba pasando, por un lado, indignados con la policía. O sea, Juan les gritaba mentadas de madre en español, como no le entendían. Y yo nada más así como, "Shh, no, no, no grites." Este, fue no sé, fue muy loco. Pues en ese momento estábamos simplemente registrando, y lo que nos parecía muy importante, la cámara ahí también, un poco por lo que preguntabas, Ana, es que la cámara tenía la función de tener estos testimonios de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, sí la denuncia, pero también la alegría, pero también el compartir, pero también la vida cotidiana, ¿no? El cómo se vive eso, cómo se vive la colectividad, la el compartir, lo comunitario, lo común, pues. Y eso, pues, fue hermoso, fue súper hermoso, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos cuidábamos, es decir, de Puebla, por ejemplo, muchas veces salíamos de ahí a las 11 de la noche y agarrábamos la carretera para venir a la Ciudad de México y siempre me pedían que les avisáramos que ya habíamos llegado, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos también estaban atentos de nosotros. Entonces, siempre les avisábamos, ya llegamos a la ciudad, todo bien, ¿no? Este, entonces como que nos sentimos abrazados, la verdad, por todas estas personas, hermosísimas personas, las mejores personas que he conocido en mi vida, de verdad, han estado en relación me parecía como tan bonito también poder hablar, que yo no sé si eso se logra con la película, pero también quería justamente ver la otra cara de estas personas que muchas veces hay un prejuicio de la sociedad y entonces dicen, ay, los inadaptados estos alemanes que viven en el bosque, ¿no? Los hippies estos que viven en las casitas de los árboles, ¿no? O ay, estos latosos que ya están cerrando la carretera otra vez, ¿no? Y de pronto es, bueno, ¿qué es lo que está pasando detrás de eso, ¿no? ¿Por qué están cerrando la carretera? ¿Por qué están ocupando los bosques? Pues, o por qué están talando los eucaliptos, que era una historia también compleja de entender en ese sentido, ¿no? Están talando árboles, pero son árboles que están deteriorando la fertilidad de la tierra de manera irreversible. Entonces hay que sacarlos de ahí, ¿no? No es culpa del árbol, es culpa del monocultivo, ¿no? Pero ellos están haciendo realmente un trabajo de regeneración de sus bosques. Y son familias, ¿no? La abuela, las abuelas, los compadres, los hijos, las niñas, los niños, los adolescentes. Entonces, pues era como súper bonito, pues eso, ¿no? Cómo son las personas que de pronto deciden, pues ya estuvo, no tenemos agua, tenemos que luchar por nuestra agua. Ya estuvo, los fuegos nos están comiendo nuestras casas. Necesitamos quitar este monocultivo, reconstruir la biosfera que había aquí, ¿no? Y lo hacen, lo llevan a cabo, pues, y logran recuperar el agua, logran recuperar los bosques, ¿no? Entonces, aunque parezca titánico el trabajo, titánico, o sea, realmente, por ejemplo, en Galicia, pues son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de eucalipto. Y uno pensaría, no, hombre, pues ¿cuándo van a acabar? ¿Cuándo van? Esto no tiene sentido. Pero por supuesto que tiene sentido, ¿no? Y justamente ir en contra de esta narrativa de no tiene sentido, no hay nada que podamos hacer, el mundo se va a acabar y nosotros con él, entonces mejor nos dedicamos a nuestra propia individualidad. Me parece súper grave eso, ¿no? Como me parece muy grave también esta manera de hablar de la humanidad como que somos los peores, eh, la peste del planeta, ¿no? Yo también lo he sentido así. Que de pronto digo, somos un asco los humanos, ¿cómo podemos hacer todas estas cosas que hacemos? Pero es peligrosísimo ese discurso, ¿no? Porque no somos así. Eso nos están haciendo creer que somos, pero no
no somos así, somos buenas personas la gran mayoría de las gentes. Y eso, de verdad, lo he vivido, lo puedo constatar de todas las veces que he salido a la calle, que he vivido, luego lo vemos cuando hay problemas, de terremotos, de guerras, pues la gente solidaria a priori, ¿no? Entonces, creo que también este discurso, estoy leyendo un libro que es muy bonito y que habla de eso, por eso ahorita también lo saco a colación, que es un historiador que, bueno, hace un ensayo, pero hace una investigación sobre cómo nos han hecho creer que somos una plaga, que somos violentos por naturaleza, y él comprueba que no es así, que cómo se da, la forma en la que se da la información, la noticia, enfoca siempre a justamente al que saqueó, al que robó, al que violó, ¿no? Pero eso no es realmente lo que pasó en términos más amplios, ¿no? Y lo que pasa, estas historias nunca se cuentan, nunca se cuentan. Es muy raro ver en las noticias historias de éxito de organización comunitaria. O sea, eso las vemos en algunas redes los que estamos metidos en eso, pero jamás lo vamos a ver en el Excelsior, sí, digamos, ¿no? O sea, no se habla de eso, no se habla, ¿no? ¿Cómo se ha hablado de lo de Palestina, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación, ¿no? Eh, como que, como que todas estas personas son unos terroristas que hay que matar porque son, hasta los niños, porque son potenciales terroristas, porque cuando crezcan van a ser terroristas. Bueno, qué locura, pues me parece una locura esa narrativa y es una narrativa que está tomando mucho poder y por eso me parece muy importante esta contranarrativa y poder contar historias donde se hable de la posibilidad creativa de la humanidad, de la posibilidad amable de la humanidad, de la posibilidad que es la que nos va a permitir caminar hacia un mundo mejor, pues, ¿no? Lo otro no nos va a permitir caminar hacia ningún lado, más que hacia seguir en la violencia, ¿no? Entonces, pues para mí todos estos temas eran muy importantes y el sentido de esta película, pues era hablar de todo eso a través de todas estas gentes, ¿no? Y pues no sé, ya me dirán ustedes si esos mensajes se transmiten o no, pero Gracias. Muchas muchas gracias. gracias, Valentina. Pues ajá, nos quedan 2 minutitos en la llamada y bueno, ya habíamos acordado un poco el tiempo. Creo que, bueno, por fuera, ¿no? De este espacio, pues nos quedan también un montón de preguntas, de cosas que platicar, ¿no? Que lleguemos a platicar a nuestras familias o que nosotros escribamos algo o, no, o escribamos unas preguntas, no sé, como cualquier cosa creo que pudo haber detonado este encuentro, que ahorita pues es virtual, pero bueno, esperemos que en algún momento pues también nos acompañes, que bueno, no se pudo en esta ocasión, pero pues está la invitación, ¿no? También. Me encantaría, por supuesto, ir para allá y si pueden compartirme, si escriben y tienen ideas o cosas que me pudieran compartir, pues yo se los agradecería muchísimo. Sí, muchas gracias. Ah, pásanos el nombre del libro que estás leyendo. Ah, se llama Dignos de ser humanos. Ay, lo tengo allá arriba. Si me dan 2 segundos, voy por Sería, él. sí, es como- 2 segundos, ya. Estoy leyendo 2 libros muy bonitos. Uno es este. ¿Se lee? Dignos de ser humanos, Rutger Bregman. Ajá. Ajá. Está precioso, la verdad. Y el otro es este que también está muy bonito, que es Mariana Matija. No sé si conocen a Mariana Matija. No, niña pájaro glaciar. Sí. Ay, qué bonito.